Bueno, bienvenidos a este segundo momento en el cual el primer tema nos abarca sobre lo que es campo eléctrico. Estaremos viendo aspectos teóricos y posteriormente algunos ejercicios que les van a permitir a ustedes comprender de mejor manera este tema. Lo primero es la noción de qué es un campo eléctrico, pero desde el punto comparativo con otros conceptos. Entonces nos dice que el concepto de campo se refiere a diversos fenómenos de la naturaleza. Un ejemplo es cuando afirmamos que alrededor de la Tierra o en torno de cualquier cuerpo, siempre y cuando este cuerpo por supuesto tenga masa, existe un campo gravitacional. Este se manifiesta desde cualquier masa, ¿verdad? O en un punto del campo que esté sometido a una fuerza gravitatoria. Por supuesto, nos dice aquí que del mismo modo es que actúa el campo eléctrico. ¿Ok? Y basado en otro ejemplo particular, es por ejemplo los campos térmicos. Nos dicen que puede existir un campo térmico alrededor de un cuerpo cuando se emite calor y un campo luminoso cuando entonces lo que está alrededor de ese cuerpo pues es una lámpara, por ejemplo, que emite luz. Gráficamente tenemos el ejemplo de lo que es la fuerza gravitatoria y cómo se ejerce o cómo termina siendo un campo sobre el cuerpo. Fíjense el ejemplo que tenemos acá, ¿ok? Donde está la Tierra, una masa cualquiera, y desde allí pues hay una fuerza gravitatoria, desde la cual nosotros también pudiésemos determinar el valor de la gravedad, como el que conocemos actualmente. Por otra parte, cualquier carga eléctrica es capaz de ejercer en la región que rodea las fuerzas ya sea de atracción o repulsión sobre otras cargas, ya sean del mismo o de distinto signo que la primera. ¿Okay? Tal y como lo hemos estudiado en el primer momento, o sea, cuando veíamos lo que era la ley de Coulomb. Solo que en este caso me están hablando de que cualquier carga, es decir, ya no necesito dos cargas, sino que simplemente con una sola carga yo soy capaz de decir que allí puede existir un campo eléctrico. Mientras que en la fuerza de Coulomb nosotros decíamos que era la fuerza entre dos o más cargas. Por sí sola una carga no genera fuerza de atracción o repulsión, sino yo necesito al menos dos. Comparando con campo eléctrico es lo contrario. Una sola carga me genera un campo. Y aquí me dice, ¿con qué? O cómo se ejerce. Bueno, ya puede ser con fuerzas de atracción o repulsión que hay sobre otras cargas o, a su vez, sobre la misma carga que puede tener el mismo o distinto signo. Estas fuerzas varían con la distancia. Eso sí lo vimos y lo aprendimos en la ley de Coulomb. De tal manera que a cierta distancia de la carga, estas fuerzas serán prácticamente nulas. ¿Ok? Y eso también lo veíamos. Hay un punto en específico en el cual si nosotros ubicamos las dos cargas o la cantidad de cargas que estemos estudiando, esa fuerza resultante va a ser nula. Del mismo modo ocurre en el campo eléctrico. Nosotros podemos obtener un equilibrio de lo que está generándose en el campo eléctrico si sabemos a qué distancia ubicar una carga, por ejemplo, de otra que podemos denominar carga de prueba. Es decir, tenemos entonces el concepto básico de campo eléctrico. Concluimos que un campo eléctrico es una región en la cual se manifiestan fuerzas ya sean de atracción o de repulsión entre las cargas. Démonos entonces cuenta de que me hablan de que es una región. ¿Ok? Y ya lo vamos a entender más adelante cuando veamos los espectros que puede generar un campo eléctrico. Pero básicamente es eso, una región, ¿verdad? En la cual se van a manifestar esas fuerzas que pueden ser de atracción o de repulsión. Un poco de historia nos dice que la idea de campo eléctrico fue propuesta, ¿verdad?, por Michael Faraday en el año 1832 y él se refería a la influencia que ejerce un cuerpo cargado eléctricamente sobre una región que lo rodea. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos una carga Q que sea positiva, está ubicada en un punto específico, ¿verdad? Ya vamos a ver la figura. Y existe otra carga, ¿verdad? Q, que es ubicada en un punto distinto, un punto llamado P. A cierta distancia de esa carga se denotará una fuerza eléctrica que actúa sobre la primera carga. Veamos la imagen. Fíjense aquí, yo puedo tener una carga principal Q, ¿verdad?
ubicada en un punto y puedo tener otra carga Q ubicada en otro punto. Fíjense que entre ellas se está generando una fuerza. En este caso, si observamos, es una fuerza del tipo ¿qué? De repulsión, porque las dos cargas tienen el mismo signo y se está entonces moviendo esta carga Q hacia la derecha. Es decir, hay una repulsión acá. Bien. Más o menos eso es lo que ocurre en el campo eléctrico, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo importante es entender que cuando hablamos de campo eléctrico, vimos que solo necesitábamos al menos una carga. Con una sola carga nosotros podemos estudiar el campo eléctrico que se genera, pero aparece un nuevo concepto que es necesario al momento de estudiar un campo eléctrico y es la carga de prueba. Entonces, esa carga de prueba se define de la siguiente manera. Me dice que una carga de prueba Q es una carga considerada siempre positiva. Eso es muy importante. La carga de prueba siempre va a ser positiva, ¿ok? No importa dónde la ubiquemos, no importa el tipo de ejercicio, siempre que nos hablan de la carga de prueba, esa debe ser positiva, que puede ser desplazada de un punto a otro alrededor de otra carga. Esa otra carga, esa sí puede ser negativa o positiva, dependiendo del ejercicio o del caso de estudio, con el objeto de verificar la existencia de un campo eléctrico. ¿Okay? Eso es lo que nosotros hacemos allí. Tenemos una sola carga, ¿verdad? Colocamos una carga de prueba que siempre va a ser positiva y de esta manera nos va a facilitar la demostración de la existencia de un campo eléctrico. Veamos entonces, ¿qué semejanzas y diferencias existen entre los campos eléctricos y los gravitatorios? Porque ya vimos que nos los trataban de explicar como si fuesen totalmente semejantes. Pero entonces vamos a comparar estos dos tipos de campos. El primero dice, semejanzas entre el campo eléctrico y el campo gravitatorio. Ambos campos son centrales, ya que están dirigidos hacia el punto donde se encuentra la masa o la carga que los rodea. Es importante, ¿verdad? Bien. Son conservativos, porque la fuerza central solamente depende de la distancia. Y la fuerza central que define ambos campos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y esto lo podemos demostrar observando el modelo matemático que se utiliza para el campo eléctrico y el modelo matemático para el campo gravitatorio. En las diferencias entonces tenemos, por ejemplo, que en el campo eléctrico la fuerza ejercida por una carga eléctrica sobre la otra es mucho mayor que la fuerza gravitacional. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, con la fuerza gravitacional con la que actúan dos masas en el campo gravitatorio. Otra diferencia, el campo eléctrico solo existe cuando los cuerpos están cargados de electricidad, mientras que el campo gravitatorio es universal, existe para todos los cuerpos. En el campo eléctrico, las fuerzas pueden ser de atracción o de repulsión, mientras que en el campo gravitatorio las fuerzas son siempre atractivas. En el campo eléctrico, las fuerzas de atracción o repulsión están regidas por la ley de Coulomb. En el campo gravitatorio, las fuerzas de atracción o repulsión están regidas por la ley de gravitación universal de Isaac Newton, siendo, como ya lo vimos anteriormente, estas fuerzas únicamente atractivas. En el campo eléctrico, en cada punto del espacio que lo rodea, se le asocia un vector E, y esa E es la nomenclatura para denotar el campo eléctrico. Y a eso entonces es lo que llamamos, o lo podemos llamar, intensidad del campo eléctrico. En el campo gravitatorio, a cada punto del espacio que rodea se le asocia un vector G, que es llamado intensidad del campo gravitacional. En el campo eléctrico, la fuerza que se está ejerciendo o la fuerza está ejercida la va a ejercer sobre la magnitud o la magnitud del campo. Mientras que en el campo gravitatorio, la fuerza gravitatoria se ejerce sobre la magnitud de G, que termina siendo la gravedad. En el campo eléctrico hay interacciones entre cargas eléctricas, mientras que en el gravitatorio las interacciones son entre masas. Entonces veamos ya la primera fase del campo eléctrico, como es la intensidad que tiene dicho campo. Lo primero es estudiar la intensidad del campo en un punto. ¿Okay? Entonces,
El modelo matemático que nos permite determinar la intensidad del campo eléctrico en un punto es este modelo que vemos acá, que me dice que E es igual a F sobre Q sub 0. ¿Qué nos explica? Nos explica el vector campo eléctrico, ¿verdad? Que es denominado E, y recuerden que al ser vector, sobre la E debe ir una flecha. En un punto del espacio está definido como la fuerza eléctrica, que también es vectorial, que actúa sobre una carga de prueba positiva colocada en ese punto y dividida por la magnitud de la carga de prueba Q sub 0. Bien. Entonces repetimos, si yo quiero solo el módulo, ¿verdad?, de la intensidad del campo, pues ahí sí podemos decir que es E es igual a F sobre Q sub 0. Mientras que como vector, pues tenemos E vectorial es igual a F vectorial sobre Q sub 0. ¿Okay? La carga no es vectorial, la carga es un escalar. ¿Qué observaciones tenemos? Es importante hacer notar que E es el campo externo a la carga de prueba, no es el campo producido por la carga de prueba. La dirección del vector es la misma que la fuerza y su sentido es el sentido de la fuerza que actúa sobre la carga de prueba positiva. Bien. Entonces, ¿qué se concluye? Si la carga de prueba Q es positiva, como sabemos que vamos a mantenerla siempre positiva, el vector E se aleja de la carga. Si nosotros tenemos una carga negativa, entonces el vector está dirigido hacia la carga. Bien. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Que vemos acá. Si los dos son positivos, pues hay una repulsión y la carga se mueve hacia la derecha. Mientras que en este caso hay atracción porque los signos son distintos y se mueve pues la carga atrayendo. ¿Okay? ¿Cuáles son las unidades de la intensidad del campo eléctrico? Entonces, si las estudiamos desde su modelo, vemos F es de fuerza y las unidades de fuerza son los newton. Y la Q sub 0, viene de la ley de Coulomb, que es carga, y pues su unidad es Coulomb. O sea que las unidades en el sistema internacional MKS para el campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Ahora, las líneas de fuerza en un campo eléctrico. Veamos los ejemplos, dice acá. Si es una carga puntual positiva, entonces fíjense que todas las líneas de ese campo van saliendo. ¿Okay? Mientras que si es una carga puntual negativa, todas las líneas que está ejerciendo el campo van entrando a la carga. Entonces, en una carga puntual positiva van saliendo, mientras que en una carga puntual negativa van entrando. Pero tenemos otro caso, cuando ya no es una sola carga puntual, sino dos cargas puntuales. Si son dos cargas puntuales de diferentes signos, fíjense, la negativa, por propiamente ser negativa, hay unas líneas que entran de este campo. La positiva van saliendo, pero entre ellas dos, como son signos distintos, pues hay una atracción, por lo tanto, hay unas líneas de campo que van desde el positivo hacia el negativo. Cuando las dos cargas puntuales son del mismo signo, entonces ocurre lo contrario. Fíjense, las positivas, al ser positivas, van saliendo, ¿verdad? Cada una de ellas, pero entre ellas dos no hay líneas de campo que se cruzan, porque lo que está ocurriendo acá es una repulsión. Y veamos ahora entonces las propiedades que tienen estas líneas de fuerza. La primera, dos líneas de fuerza de un mismo punto nunca se deben cruzar. Esto se explica porque en cada punto se tendrá un solo vector y por este punto es donde debe pasar solo una línea de fuerza. Segunda propiedad, las líneas de fuerza se inician en una carga positiva y terminan en una carga negativa. Es allí entonces donde observamos esta parte. Inician desde la positiva y van a la negativa. Y por último, la tangente a una línea de fuerza en cada punto es la dirección de E en ese punto. Es decir, que si lo vemos ya desde el punto de vista a profundidad del campo eléctrico, podemos a veces tomar que la derivada, hablando de derivadas, cuando ya estén en la universidad, la derivada, como viene siendo la tangente hacia una función cualquiera, entonces va a venir dada por la dirección que tiene ese vector de campo eléctrico en un punto particular. Veamos ahora
otros tipos de conceptos y resumen de lo mismo que ya hemos hablado. En conclusión, campo eléctrico, entonces se llama campo eléctrico a todo el espacio alrededor de un cuerpo electrizado, ojo con eso, ¿verdad? Dentro del cual su acción es apreciable. Veíamos que la intensidad del campo eléctrico en un punto, pues aquí sí está correctamente, al ser vectorial, ¿verdad? Tenemos E vectorial es igual a F vectorial sobre Q sub 0, donde me dicen que F es la fuerza coulombiana con que el campo eléctrico actúa sobre Q sub 0. Q sub 0 es la carga de prueba y el vector E es la intensidad del campo eléctrico en un punto donde se encuentre esa carga de prueba. Si yo quiero es la fórmula modular de solo el módulo, pues entonces ya eliminamos las flechas y decimos que sería la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. ¿Qué observación tenemos? Que E, ¿verdad? Vectorial, pues es un vector, porque F es un vector. Y como Q sub 0 es un escalar, entonces E va a tener la misma dirección y sentido que F, que por convenio es la misma que el movimiento de la unidad positiva de la carga eléctrica. Es decir, si el resultado, por ejemplo, de E, ¿sí?, muestra una dirección de cierto ángulo que se haya calculado, un ángulo alfa, esa misma dirección va a tener el vector F. ¿Okay? A eso es lo que se refiere. Y hablo de dirección como ángulo porque recuerden que en el primer tema de nivelación veíamos cómo determinar la dirección de un vector y de un vector resultante. Entonces, de esa manera es que nosotros concluimos que E vectorial o la dirección que tenga E vectorial es la misma que va a tener F. Las unidades nuevamente en MKS decíamos que era Newton sobre Coulomb, mientras que en CGS ya decimos que son dinas sobre esta Coulomb. ¿Qué pasa cuando yo quiero calcular es la intensidad del campo eléctrico, pero que se origina por una carga puntual? Ya no es específicamente en un punto, sino en una carga puntual. Entonces, la intensidad de ese campo cambia y ya yo tengo que tomar en cuenta una constante dieléctrica, la misma que tomábamos en cuenta para determinar la fuerza en la ley de Coulomb. Entonces, el modelo me quedaría como que E vectorial es igual a K, que es la constante, multiplicada por la carga y dividida entre la distancia al cuadrado. Bien, la K, recordemos que generalmente está en el vacío y sigue siendo 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Si nosotros tenemos o queremos determinar el vector resultante del campo eléctrico, pues no es otra cosa que la suma de los diferentes campos eléctricos que tenga o que estén allí. En otra explicación, si nosotros tenemos 4 cargas eléctricas, pues vamos a tener 4 campos eléctricos, porque recordemos que cada carga genera un campo. Entonces, para yo conocer el campo resultante de esas 4 cargas, lo que debo hacer es sumar los campos, cada uno de los campos, es decir, sumar los 4 campos, y en función de eso voy a conocer cuál es el resultado que tiene el campo total en ese ejercicio. Bien, esto pudiese ser positivo o negativo, todo depende del signo que tenga cada carga. Si llegase a ser negativo, pues en vez de sumar acá en lo resultante deberíamos restar. Aquí tenemos lo mismo, la misma explicación anterior, cuáles son las líneas de fuerza y cuáles son sus propiedades. Bien, y están algunos ejemplos nuevamente. Bien, solo que añadimos algo que no explica el libro anterior, que es el campo eléctrico uniforme. Y aquí sí está. Un campo eléctrico uniforme es aquel en que en todos sus puntos la intensidad tiene la misma dirección, sentido y módulo. Es decir, son paralelos. Fíjense que terminan siendo líneas paralelas una con otra. De esa manera decimos que es un campo uniforme. Acá nos define que es un dipolo eléctrico. Y un dipolo eléctrico dice que está formado por 2 cargas eléctricas de la misma magnitud, pero de signos contrarios y que están separadas por una distancia excesivamente pequeña. Acá nos explica más o menos qué es el flujo del campo eléctrico. Bien, sin embargo, no vamos a trabajar desde el punto de los ejercicios con este tema de flujo de campo eléctrico. La ley de Gauss también está su explicación, pero tampoco vamos a trabajar numéricamente con la ley de Gauss. Y entonces veamos cómo es la parte de ejercicios. Primero me dice,
una carga eléctrica de 4 por 10 a la menos 6 coulomb está situada en un campo eléctrico, ¿verdad? Y me dicen, si sobre ella actúa una fuerza de 3 por 10 a la menos 3 newton, debo calcular la intensidad de ese campo eléctrico en el punto donde está situada la carga. El razonamiento, debemos aplicar la fórmula modular, ¿verdad? Porque en este caso no me están hablando de vectores. Entonces yo voy a determinar los módulos con base a la definición de la intensidad de campo eléctrico. Y debemos operar siempre en el sistema MKS, a menos de que me digan lo contrario. Tenemos los datos, ¿verdad? Y hay que añadir la representación gráfica. A pesar que acá en este ejemplo no nos lo muestra, debemos siempre tener la representación gráfica, nuestros datos, los modelos matemáticos. Luego pasamos a hacer despejes, si es el caso. Hacemos la sustitución en los modelos, obtenemos un resultado y por último interpretamos cada resultado obtenido. Entre los datos tenemos que la carga es 4 por 10 a la menos 6 coulomb, la fuerza es 3 por 10 a la menos 3 newton y pues mi incógnita es el campo eléctrico. ¿Qué modelo vamos a utilizar? El de la intensidad. Y ojo, voy a calcular el de la intensidad en un punto, porque aquí me están especificando en un punto. Entonces el modelo es E es igual a F sobre Q. Dividiendo la fuerza sobre la carga, tenemos el valor de la intensidad, que sería 750 en este caso, newton sobre coulomb. Ojo con las unidades también. Acá en el libro me la marca de esta forma, pero lo ideal es colocar solo N mayúscula sobre C mayúscula. Segundo ejercicio. Este segundo ejercicio ya tiene un poco más de razonamiento. Aquí me dicen que se dispone una carga eléctrica de 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Debo calcular el módulo de la intensidad del campo eléctrico, pero a 10 centímetros de ella, y hacer un diagrama que indique el sentido de la intensidad. Entonces aquí sí o sí debo hacer una representación gráfica. Primero indicamos, ¿verdad? Q, que es positiva, y tenemos acá una carga a 10 centímetros de ella, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Entonces dice el razonamiento, sea A el punto en que está, ¿okay?, a 10 centímetros de la carga, por convenio, siempre el punto donde se pide la intensidad del campo es positivo, porque es el que vamos a llamar la carga de prueba. Por lo tanto, como la carga es positiva, existe una repulsión, porque la carga de prueba es positiva y la carga que me están dando de 4 por 10 a la menos 6 también es positiva. Así que hay una repulsión. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia la derecha, ¿okay? Porque va a existir una repulsión. Es lo que me explica aquí. Como la carga es positiva, hay repulsión y el campo vectorial tiene la dirección de la recta que une a la carga con el punto y se aleja de ella. Es decir, la dirección que va a tomar el vector campo eléctrico en este es hacia la derecha. Tenemos los datos, pero ya acá como es en función de una carga puntual, porque tengo una distancia, entonces ya debo utilizar es el modelo matemático que tiene la constante dieléctrica, que me dice que es igual a K por Q sobre la distancia cuadrada. Obteniendo los datos, sustituyendo, pues tengo el resultado. Bien. Este ejercicio me dice, una carga eléctrica de 25 por 10 a la menos 6 coulomb crea un campo eléctrico. Si en un punto de ese campo la intensidad es 16 por 10 a la menos 5 newton sobre coulomb, calcular la distancia que hay del punto a la carga. Lo mismo, me están hablando de distancias, o sea que yo tengo que calcular o tengo que utilizar el modelo matemático del campo eléctrico en función de una carga puntual. Tengo los datos, aquí también debe existir una representación gráfica, extraigo mis datos, pero ojo, me están pidiendo la distancia y en el modelo matemático no la tenemos despejada. Al despejar la distancia de este modelo, obtenemos que la distancia es igual a la raíz cuadrada de K por Q sobre I. Ahí sí sustituimos y concluimos que la distancia es 3.75 por 10 a la 4 metros. ¿Qué deberíamos mostrar acá? Al final, la representación gráfica y señalar la distancia que hay entre la carga de prueba y la carga que yo quiero estudiar, la carga eléctrica común. Veamos qué pasa cuando ya yo tengo dos cargas eléctricas. En este caso me dicen dos cargas eléctricas, ¿verdad? Q1 y Q2
ambas son positivas, están en el vacío, están separadas 10 metros. Calcule en qué punto de la recta que las une el campo eléctrico es nulo. Este ejercicio es muy importante, ¿ok? Porque ya tengo dos cargas eléctricas, pero yo quiero saber en qué punto de la recta que está uniendo esas dos cargas yo debo colocar una carga de prueba que haga que ese campo eléctrico sea nulo. El razonamiento me dice, para que en un punto el campo eléctrico sea nulo, es necesario que las intensidades del campo que actúan sobre él se anulen. Es decir, como tengo dos cargas, es necesario que el campo de la carga 1 con el campo de la carga 2, al restarlos o al sumarlos, eso me dé cero. En ese caso, es lógico que no pudiese ser una suma en las dos, porque para que me dé cero, una debería ser positiva y la otra negativa. Veamos. La representación gráfica es esta que tenemos acá, donde me dicen Q1, ¿verdad? Aquí está Q2, y yo no sé dónde debo ubicar la carga de prueba, que en este caso se llamó C. ¿Yo qué debo garantizar? Que la dirección que tenga cada uno de los campos eléctricos sea contraria. Es decir, que el campo eléctrico 1 vaya, por ejemplo, hacia la derecha y el campo eléctrico 2 vaya hacia la izquierda. De esa manera, yo considero que está bien la ubicación. Entonces, en este caso, cuando las dos cargas son positivas, ¿sí?, o tienen el mismo signo, se recomienda que la carga de prueba esté entre ellas. ¿Por qué? Fíjense, si yo coloco acá la carga C de prueba, yo digo positivo y positivo se van a repeler, o sea que esta carga de prueba se va a mover ¿hacia dónde? Hacia la derecha, porque está repeliendo al campo número 1. Ahora, cuando voy con 2, la carga de prueba C con respecto a Q2, también las dos son positivas y se va a ver una repulsión allí. Por lo tanto, esta carga de prueba allí se va a mover hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces fíjense que sí se cumple. El campo 1 va para la derecha y el campo 2 va para la izquierda. Ojo con algo. Aquí la que se mueve es la carga de prueba. ¿Ok? Entonces veamos. Una va para la derecha, la otra va para la izquierda. ¿Qué hacemos ahora? Representar las distancias. Yo conozco que entre Q1 y Q2 hay 10 metros, pero yo no sé a qué distancia de Q1 o a qué distancia de Q2 debo colocar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a determinar. La distancia que va a haber entre Q1 y C, yo la voy a llamar X, porque no la conozco, y la voy a llamar X. Y entonces ya, llamando a esta distancia X, puedo determinar que la distancia que va a haber ahora entre C y Q2, pues va a ser 10 menos X. ¿Por qué? Porque conozco que todo mide 10. Si a ese 10 le resto este valor de X, esta distancia que tengo acá, pues me va a quedar esta otra distancia. Por ende, entonces, ya tengo dos distancias. La distancia 1, que es desde Q1 hasta C, vale X, y la distancia 2, que es desde C hasta Q2, vale 10 menos X. ¿Ok? Aquí también tengo pues el razonamiento. Me dice, en el caso que nos ocupa, solamente hay dos intensidades. Por lo tanto, tienen que tener el mismo módulo, pero sentidos contrarios. En el dibujo, en el punto C, actúa campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2 que tienen sentidos contrarios. ¿Qué debemos hacer entonces? Ahora calcular campo eléctrico 1 y luego calculamos campo eléctrico 2. Venimos, Q1 tengo el valor, distancia 1 dijimos que era X, que es la distancia que hay desde Q1 hasta C. Q2 la tenemos acá y la distancia 2 dijimos que era 10 menos X. Fíjense que se colocan las unidades, ¿ok? Metros y metros. Vamos con los modelos. Como estamos con distancias y cargas puntuales, entonces los modelos dicen que E1 sería K por Q1 sobre distancia 1 al cuadrado. Y E2 sería K por Q2 sobre distancia 2 al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a empezar a sustituir. O sea que E1 es K por Q1 sobre, pero la distancia 1 dijimos que era X. O sea que realmente aquí es X al cuadrado. Y en el 2 dijimos que era 10 menos X. O sea que quedaría Q2 sobre 10 menos X al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Debemos igualar los módulos porque nos dimos cuenta que para que el campo sea nulo tienen que tener el mismo módulo. E1 tiene que ser igual a E2. Lo que se van a anular es porque van a tener sentidos contrarios. Uno es positivo y el otro es negativo. Pero el módulo, el valor del módulo o su magnitud debe ser la misma. Entonces yo debo garantizar que E1 sea igual que E2. ¿Y quién era E1?
este modelo que teníamos aquí. O sea que es K por Q1 sobre X cuadrado. Eso debe ser igual a E2. ¿Y quién es E2? K por Q2 sobre 10 menos X todo al cuadrado. ¿Qué tengo que despejar de esta ecuación que tengo aquí? La X. Ese es el objetivo. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, lo primero que yo les recomiendo es anular las K, porque fíjense que las K son las mismas, ¿sí? Y hay una que yo tengo aquí multiplicando y la puedo pasar al otro miembro a dividir. O sea que se anulan en realidad. Si yo anulo las dos K, simplemente me va a quedar Q1 sobre X cuadrado va a ser igual a Q2 sobre 10 menos X todo al cuadrado. Ya elimino las K para simplificar, ¿ok? ¿Qué hago ahora? Yo voy a ubicar X con X y Q con Q. O sea que toda esta expresión que dice 10 menos X al cuadrado y está dividiendo, yo la voy a poner ahora en el numerador multiplicando al otro miembro. Mientras que esta Q1, que está aquí en el numerador, la voy a pasar a dividir. O sea que me va a quedar de la siguiente manera. 10 menos X al cuadrado sobre X cuadrado es igual a Q2 sobre Q1. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Como estas dos expresiones en el numerador y denominador están al cuadrado, yo puedo aplicar raíz cuadrada en ambos miembros para eliminar los cuadrados. O sea que aquí, fíjense, raíz cuadrada en el primer miembro y raíz en el segundo miembro. Se anulan los cuadrados, se cancela la raíz y me queda simplemente 10 menos x sobre x es igual a la raíz de q2 sobre q1. ¿Qué podemos ir haciendo? Sustituir, porque Q2 y Q1 ya lo conozco. O sea que Q2 es 9 por 10 a la menos 6 coblón y Q1 es 4 por 10 a la menos 6 coblón. Colocamos todo en la calculadora, ¿verdad? Y eso me da que es 3 medios. Entonces ya me queda 10 menos X sobre X es igual a 3 medios. Ya me está simplificando más la ecuación. Ahora, ¿qué puedo hacer? Un simple despeje. Esta X que divide la paso para el otro miembro a multiplicar, ¿verdad? Y este 2 que divide lo puedo pasar también para acá a multiplicar en propiedad distributiva. Por eso es que me queda aquí 2 por 10, aparece este 20, 2 por 1 aparece menos 2x y eso debería ser igual a x por 3, 3x. ¿Qué hacemos ahora? Las x de un lado y los números del otro. Este que está negativo pasa a positivo y 3 más 2, 5x. El 20 queda solo. Ahora el 5 que multiplica la x pasa a dividir y quedaría que x es igual a 20 sobre 5. Y eso me da 4. O sea que el campo es nulo a 4 metros de Q1. Aquí tengo que tener cuidado con qué. Con que la x o la distancia que yo encuentro aquí es la distancia con respecto a Q1. Si en el ejercicio me pidieran con respecto a Q2, yo lo que debo hacer es venirme para acá y yo digo, distancia 2 era 10 menos x. O sea que sería 10 menos, en este caso 4, me va a dar 6 metros. O sea que si me preguntaran a qué distancia de Q2 debo ubicar la carga, es a 6 metros. Mientras que si solo me preguntan a qué distancia la debo ubicar, pues yo puedo decir a 4 metros de Q1. Lo que quiero que entiendan es que siempre el valor que yo determino aquí es la distancia con Q1, no con Q2.